Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Es una mañana muy fría en el pueblito y me voy a poner mis botas para estar un poco más calientita. El único que no siente nada de frío es Quito. En esta temporada incluso se pone un poquito más gordito. Después de dar una barrida con una escoba normal, paso la aspiradora. De esa manera se van todos los cabellos que hayan podido quedar, la pelusa o el polvito más fino. Y el día de hoy me van a acompañar a ponerle fotografías a estos portarretratos y también a cambiar la lámpara del comedor por una mucho más bonita. Así que quédense conmigo hasta el final. Mi esposo empezó a trabajar en su taller desde muy temprano y como saben, no podía faltar su fiel acompañante, Quito. Y bueno familia, vamos a hacer un rico desayuno, incluido un rico panquecito con chispas de chocolate. Fíjense que mi Cari se durmió llorando el día de ayer porque quería que le hiciera un panque de chocolate. Pero ya era muy tarde y también no puede comer chocolate tan noche. Así que hoy tempranito me levanté y le hice su panque. Cuando la cocina es muy pequeñita, no queda de otra más que ir lavando los trastes que vamos ensuciando mientras vamos cocinando. Siempre que lavo mis tablas de picar, las seco inmediatamente para que no guarden humedad. La madera es así, hay que cuidarla, hay que protegerla. En esta temporada se me suelen resecar mucho las manos y muchísimo más porque el agua en esta temporada sale muy fría. Si saben de alguna crema que me pueda ayudar para esto, les agradeceré mucho sus recomendaciones en los comentarios. Vamos a hacer algo rico para desayunar. Voy a estar haciendo unos huevitos con papa. Yo le pongo siempre un poquito de mantequilla para que le dé un sabor mucho más rico. Vamos a hacer también unos platanitos fritos. Y en medio de mis labores hogareñas, me hago un espacio para ponerme unas chapitas, unos aretes, un labial, pequeñas cosas que me hagan sentir más bonita. También disfruto mucho ponerme mi loción favorita en esta temporada, que es el Amber & Cherry de Dossier. Tiene un aroma dulce, cálido, muy acogedor, pero a su vez muy elegante. Me ha gustado muchísimo Dossier porque puedo tener aromas de lujo a un excelente precio. Y en esta semana tuve la oportunidad de probar su nuevo lanzamiento, que es este perfume IT Factor. Y familia, de verdad tiene un aroma exquisito. Tiene notas a vainilla, a sándalo, jengibre, cardamomo y también un toque floral. Es dulce pero sin ser empalagoso. Y lo mejor es que la mejor temporada de Dossier ha llegado. Si quieres hacer tus compras, te voy a dejar en la cajita de descripción el enlace a su página para que pases a visitarlos. En Chiapas no pueden faltar los desayunos con platanitos fritos, su crema y su queso. O también no pueden faltar los frijoles refritos en la mesa.
Nuestro panquecito ya estuvo listo y aunque en esta mañana está haciendo un día soleado, el aire que entra por la puerta y por las ventanas sí se siente bastante frío. Se ve riquísimo. Muchas personas creen que yo disfruto demasiado de la cocina y es cierto, me gusta cocinar, pero no les voy a negar que hay momentos en donde el cansancio llega. Sin embargo, me sirve mucho recordar que cada momento en la mesa quedará en la memoria de mi hija. Por cierto, familia, aprovechando este pequeñito espacio, quisiera hacer una aclaración, ya que me llegan muchos comentarios sobre por qué mi hija toma café. Y bueno, les comento que no toma una taza de café completa, tampoco una gran cantidad, solamente son unas gotitas de café con leche. Es más leche que café, así que no se preocupen por eso. Y oigan familia, ¿desde cuándo les quiero compartir una situación con estos pajaritos hermosos que ven por acá? Uno de estos pajaritos se va al patio, incluso ha bajado al patio de la casa y empieza a discutir con Quito. Nosotros decimos que discuten porque Quito se altera mucho y se encierra él solito en su jaulita. Y así cada vez que llega el pajarito a estarle como cantando, Quito se pone muy aprensivo y pide que lo metamos a la casa. El mayor enemigo de los sartenes de hierro es la humedad, así que en cuanto termino de lavarlos, los seco muy bien y los aceito. Y ahora sí, familia hermosa, nos van a acompañar a hacer un cambio que me tiene muy emocionada. Desde hace mucho tiempo quería una lámpara como la que van a ver el día de hoy. ¡Tarán! Quiero que vean lo bonita que quedó la lámpara aquí en la casita. Siento que va muy acorde con los colores, con la decoración que ya teníamos en casa. Y les prometo que desde cuando estaba que quería una lámpara como esta, pero estaba un poco indecisa en cuanto al tamaño. Yo estuve comprando la más pequeñita que encontré en Amazon y les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace por si ustedes también quieren adquirir una. Mi amiga Dazuli, a quien por cierto les he recomendado mucho para todos estos asuntos decorativos del hogar, me ha aconsejado dejar un espacio de 60 a 80 centímetros para que no estemos chocando con los muebles y podamos circular con libertad por la casa. Que por cierto sigo recomendando sus servicios, ella es experta en todo esto de la decoración. Bueno, como se pueden dar cuenta, el comedor ya está bien centrado en la casa, pero no coordina con la lámpara. Ahí sí que ya no hay más que hacerle
solamente quizá recorrerlo un poquito más, aunque ya no quede 100% centrado, porque ahí está perfectamente centrado. Pero vean, hay una diferencia con la lámpara. Díganme, ¿qué harían ustedes? ¿Lo dejan así o lo jalan tantito? Me gustó mucho, aunque siento que sí me dispersa la luz por todos lados, entonces me oscureció un poco la casa. Y contemplando que aquí en esta temporada el clima casi siempre está nublado, lluvioso, no me gusta ver la casa oscura, entonces voy a ir viendo a ver si meto algunas otras lamparitas aquí en la casa, que sea en la parte de allá arriba, para que me alumbre un poco más, porque sí. Contrario a lo que siempre creí de mí misma, que era una persona fría, que no sentía, me he dado cuenta que siempre fui la niña que sintió demasiado, pero a quien le enseñaron que llorar no era bueno y que tenía que aprender a ser fuerte y reprimir sus emociones. Fui la persona que visitó la tumba de su mamá hasta año y medio después. Y en todo este tiempo he evitado tener fotos familiares en casa porque de alguna manera me recuerdan el pasado. Los momentos más felices de mi vida estaban marcados de dolor. Cuando veo mis fotos de boda junto a mi esposo, veo mi rostro y veo un rostro lleno de alegría y a su vez de tanto miedo y de tristeza. Mi madre acababa de fallecer hace apenas unos cuantos meses y todo a mi alrededor decía: te quedaste sola. Pienso en cómo mi esposo llegó unos meses antes del fallecimiento de mi mamá y llegó como un ancla a la que podía sujetarme con toda seguridad. Mi madre sufrió mucho por mí en su lecho de muerte. Me veía y sus ojos se llenaban de dolor y se preguntaba qué pasaría conmigo si ella faltara en esta tierra. Ahora que soy mamá, comprendo perfectamente el sentimiento que invadía su corazón. Pienso y digo, realmente Dios ha sido muy bueno conmigo y me ha dado más de lo que siquiera merezco. Es como si Dios hubiese llevado cuenta de cada una de las lágrimas que derramé cuando estaba chica y me hubiese dado todo lo que un día sentí que faltaba. Es como si hubiese cumplido a través de mí los sueños que mi madre tuvo en esta tierra. A veces solamente levanto mi voz como si ella pudiera escucharme y le digo: mamá, descansa porque tu hija está bien. Descansa porque le fue bien a tu hija. Y aunque los fuertes vientos y las tormentas golpearon mi barca, esta historia siempre contará la historia de una niña que en medio de sus temores puso toda su confianza en Dios y Dios le mostró su fidelidad. Aun cuando nos falte todo en esta tierra, si lo tenemos a Él, tenemos todo lo necesario para empezar de nuevo.